Bienvenido a este video. ¿Has tratado de enseñar alguna vez el libro de los Salmos y te parece complicado abordar el texto? ¿O has visto que el texto parece que hace círculos con un tema y no sabes cómo terminarlo? ¿O ves que hay muchas ideas repetitivas y no sabes cómo unirlas? A través de esta serie de videos queremos mostrarles una forma de comprender mejor los libros poéticos. Primero, tenemos que ver algunos principios teóricos para poder llevar a cabo un análisis de la poesía hebrea. Cabe mencionar que lo que vamos a tratar es un análisis básico para poder tener una comprensión suficiente sobre el pasaje y cómo poder estudiar y enseñarlo. ¿Qué es la poesía hebrea? La poesía hebrea no fue escrita para ser leída, sino para ser escuchada. Y eso ya lo hace muy distinta de la poesía que nosotros conocemos. Está asociada a instrumentos musicales, ya que las palabras se cantaban. Generalmente, los poemas están formados por versos cortos y concisos, pero con una gran expresión poética. El énfasis está en la repetición de los conceptos. A diferencia de la poesía española clásica, donde el énfasis está en la métrica, es decir, el número de sílabas, y en la rima entre las últimas palabras de cada verso. Para poder entender la poesía hebrea, vamos a ver un ejemplo de la poesía española. Especialmente vamos a verlo para que en las diferencias podamos entender en qué consiste. Vamos a ver un ejemplo a través de un soneto, que lo analizaremos para luego ver una estrofa de un verso hebreo. Recordemos que un soneto debe tener 14 versos de 11 sílabas, es en decasílabo, y está distribuido en 2 cuartetos y 2 tercetos. El poema corresponde a Juan Ramón Jiménez y se titula Retorno fugaz. Dice así: ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Oh corazón falazmente indecisa. ¿Era como el pasaje de la brisa? ¿Como la huida de la primavera? Tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival villano. Sí, imprecisa. Como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire, igual que una bandera. Bandera, sonreír, villano, alada, primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocóse en nada. Memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste. En este poema, si separamos las sílabas del primer verso, de la primera estrofa, podemos ver que todos ellos están formados por 11 sílabas. Primer verso que dice, ¿cómo era, Dios mío, cómo era? Vemos que las sílabas son como, era, Dios mío, como era. El segundo verso, oh corazón falazmente indecisa, si lo dividimos, y lo voy a dejar ya dividido en el propio video, vemos que tiene también 11 sílabas, igual que el verso 3, igual que el verso 4 de la primera estrofa. La segunda, tercera y cuarta estrofa están igual. Entonces, parte de la rima o parte de ese sentimiento de poesía se expresa a través de la métrica, es decir, del número de sílabas. La poesía española respetaba ese número de sílabas y se sentía ese poema fluir. Pero luego vemos también que el soneto, a través de la rima,
también expresa, o digamos, se ve la expresión poética a través de la rima. Y lo vemos en cómo están ligadas entre sí las últimas sílabas, o las sílabas a partir de la sílaba tónica, cómo se relacionaban entre ellas. Podemos ver que en la estrofa número 1 termina en era, y el verso 4 de la primera estrofa termina en primavera. Si vemos los dos, las sílabas tónicas terminan en era, era. Y como es un soneto, de la segunda estrofa también la primera y la cuarta deberían de respetarse y acabar en era. Y lo vemos en ligera bandera. En la primera estrofa, segundo y tercer verso, vemos indecisa, brisa. La sílaba tónica, a partir de la sílaba tónica, vemos que es isa, isa. Y si vamos a la estrofa 2, también verso 2, verso 3, es imprecisa, risa. Es decir, todas terminan en isa. Así es que por eso se le ponía ABBA, ABBA. Luego ya tenemos los tercetos ya van por aparte, pero vemos que el primer verso del terceto con el primer verso del segundo terceto acaba en alada, nada, y así sucesivamente. Así que podemos ver que para expresar esa poesía se utilizaba la rima y la métrica. ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Oh corazón falazmente indecisa, era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera. Si vemos, la métrica y la rima hacen que el poema se cante. Esta forma de configurar las composiciones poéticas son las que en español dan sentido a la poesía, métrica y rima. Esta forma procede de la forma de estilo griega, y debemos recordar que la poesía hebrea es anterior a esta. Así que va a ser diferente. La poesía hebrea basa sus composiciones en ideas que se expresan en un verso o incluso una estrofa. Estas ideas se desarrollan a través de paralelismos, que es lo que vamos a proceder a estudiar ahora mismo. Paralelismo como herramienta poética. El paralelismo consiste en una correspondencia del pensamiento de sus miembros, o como dice Job en su libro Libros Poéticos, al citar a Ross, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplifica o se contrasta en el segundo o en los versos siguientes. Vamos a analizar las tres principales con el ánimo de no complicar el estudio, pero sí poder tener un panorama completo. Aunque sí hay más categorías, las otras categorías se pueden incluir dentro de estas tres. Recordemos que no estamos estudiando filología hebrea ni literatura hebrea. Estamos haciendo un estudio para poder comprender mejor y poder estudiar y enseñar los salmos. El primero de los paralelismos es el paralelismo sinónimo. Este paralelismo compara el primer verso con el segundo a través de la repetición del pensamiento del primero, pero con otras palabras. Tiene un pensamiento semejante. Vamos a ver el ejemplo en el Salmo 22:20. Dice así: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Para poder facilitar la comprensión, vamos a ordenar esas dos oraciones para encontrar los paralelismos. La forma de ordenarlo lo vamos a ordenar como nos enseñaron en la escuela para las oraciones: sujeto, verbo y predicado. En nuestro caso, este verso queda de la siguiente manera:
Mi alma libra de la espada, mi vida libra del poder del perro. Podemos observar que hay paralelismos. Por ejemplo, en el sujeto. Los dos sujetos, el de la primera línea es mi alma y en la segunda es mi vida. Y vemos que los dos están expresando lo mismo. En el segundo paralelismo es con el verbo. Aunque la segunda línea no tiene un verbo, implícitamente es el verbo del primer verso, libra. Y luego el predicado, de la espada en el primer verso, del poder del perro en el segundo verso. Ambas están hablando de algo que hace daño. Y el autor está diciendo, libra mi alma de la espada, del sufrimiento, libra mi vida del poder del perro, hablando acerca del sufrimiento. Así que vemos que ambos versos, por estructura y por el concepto que están manejando, es exactamente el mismo. Así que podemos incluirlo como un paralelismo sinónimo. El símbolo que utilizaremos es el que aparece a continuación. A continuación vamos a ver el paralelismo antitético. Este paralelismo contrasta la idea del primer verso con la del segundo. El pensamiento del primer verso se aclara con el segundo, que es opuesto. Vamos a ver un ejemplo de paralelismo antitético a través del Salmo 96. Dice así: en la mañana florece y se renueva, a la tarde es cortada y se seca. El paralelismo antitético, el opuesto, lo podemos ver a través del sujeto y a través del verbo. Podemos ver que en estos dos versos, las dos oraciones, solo tienen sujeto y verbo. Los sujetos, el del primer verso es en la mañana, el del segundo verso es a la tarde. Ya estamos viendo oposición. No está expresando la misma idea sobre la mañana, sino que está expresando mañana y tarde. Pero no solamente hace el contraste a través del sujeto, sino también a través del verbo. Los verbos en este caso del primer verso son florece y se renueva. Mientras que los verbos del segundo verso, que también son dos, es cortada y se seca. Podemos ver que el primer verso, los verbos parece que hablan acerca de vida, y en el segundo verso hablan acerca de muerte. Así que tanto a través del sujeto como el verbo están en oposición. Recordemos que la oposición o ese contraste trata de hacer énfasis en la idea del primer verso. Así que el énfasis está que en la mañana habría que ver el contexto general del Salmo 90, pero está haciendo un contraste de que por la mañana hay vida, mientras que por la tarde hay muerte. Está contrastando vida con muerte. El símbolo que utilizaremos es el que mostramos a continuación. Y por último, para terminar este breve video introductorio, vamos a ver el paralelismo sintético. Este último paralelismo se observa cuando el pensamiento del segundo verso y los que le siguen explican o complementan la idea del primero. A partir de este paralelismo sintético, hay otros, como el escalonado o clímax, el emblemático, etc. Pero en todos los casos son formas específicas de un sintético. ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo podemos analizar de forma general como un sintético, como que los anteriores siempre están expresando o profundizando sobre la idea del anterior hasta llegar en algunos casos hasta un clímax, o sencillamente están, expresando de forma más precisa, están precisando
las ideas, pero en todo caso son sintéticos. Pueden ser sintéticos de lo general a lo conciso o sintéticos de lo conciso a lo general. Pero podemos, para facilitar el estudio, englobarlos como paralelismo sintético. Insisto, estamos estudiando o estamos tratando de comprender un poquito acerca de los paralelismos para poder tener una mejor comprensión acerca de la poesía hebrea y poder estudiar de forma más precisa los salmos. Vamos a ver el Salmo 1:3 como un ejemplo de paralelismo sintético. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El paralelismo sintético se observa tanto en la explicación del árbol como a quién están haciendo referencia. En relación al árbol lo podemos ver porque comienza la primera parte. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado, bien alimentado. Y luego vemos que las dos siguientes líneas explican o dan más información de lo que está diciendo la primera, que da su fruto en el tiempo y su hoja no cae. Así que un árbol bien plantado, ¿cómo se explica? Se explica porque da fruto y porque su hoja no cae. Y el segundo paralelismo que está incluido es acerca de, o hace referencia a la persona a la que compara a un árbol bien alimentado. En este caso, el árbol se alimenta a través de las aguas, la persona se alimenta bien de las cosas del Señor. Entonces, lo vemos en el primero y último. Esa persona que se alimenta correctamente, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo lo explica? Todo lo que hace prospera. Así que ahí vemos un paralelismo sintético.